Ayúdanos a dar a conocer este mensaje de la buena nueva. Comparte con tus amigos el Evangelio de Reflexión Dominical para Laicos. ¡Viva Cristo Rey! Muy buenos días, hoy es domingo 18 de enero, celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo corresponden la primera del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3, 5 y 6. Me dijo el Señor, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. El Salmo es 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia el otro extremo, éste exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Miremos las lecturas como hoy nos traen a nosotros un llamado muy especial. En este segundo domingo del tiempo ordinario, una vez concluido el Adviento y la Navidad, la Iglesia nos vuelve otra vez a poner un pasaje donde Juan Bautista es aparentemente el protagonista. Aparentemente porque todas sus palabras, como se ven en el texto, son para ensalzar la figura de Jesús, dejando claro que Él es a lo más un profeta, alejándose de todo protagonismo que no le corresponde, porque la verdadera figura es Jesús. Él es solo la voz que clama en el desierto, y que Jesús es Dios, el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo último, y es algo que solo quien es de Dios puede hacerlo. San Juan nos invita con su rotundidad a mirar y a seguir a Jesús, no buscando ni protagonismo, ni falsas interpretaciones hacia su persona. ¿Y por qué esa insistencia tan repetida en los 4 evangelios, intentando evitar confusiones entre él, o sea, Juan el Bautista, y Jesús, entre su mensaje y el Hijo de Dios? La razón básica es la figura de Juan. Tuvo un cristianismo primitivo una gran importancia. Su figura generó muchas adhesiones. Bastantes de sus contemporáneos pensaron que él, con su estilo profético penitencial y radical, coherente con su vida, era el Mesías. Pero esa no es la verdad. Es el último de los profetas. Ese es el eslabón entre la ley y la gracia. Por eso nosotros a veces confundimos las realidades. Y miremos un poquitico desde la primera lectura del profeta Isaías, donde nos da a nosotros el nuevo Deutero Isaías, es decir, el segundo cántico del siervo de Yahvé, que es el capítulo que comienza en este texto hoy, para poder escucharlo. Como es un cántico que describe la vocación del siervo, no hay nada comparable a la misión que el Señor encomienda. Te haré luz de las naciones. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Para qué? Es mi salvación. Alcanza en todos los confines de la tierra.
Pero aunque el texto de hoy en la lectura se ha eliminado el versículo 4, no deberíamos dejarlo de lado. El descubrimiento de la misión es del siervo para hacer luz de los pueblos. Le llega después de una crisis, y es por la misión por la que la vocación de este misterioso personaje sale fortalecido. La crisis de identidad se curará anunciando la salvación. Esto es lo propio de un verdadero profeta de Dios. Estas palabras son las que justifican verdaderamente la elección del texto de este segundo canto para el día de hoy, porque esa misión para el siervo desconocido la vieron también los primeros cristianos, realizada en la misión de Jesús de Nazaret, luz de la salvación para todos los pueblos y para la humanidad. En la segunda lectura, que es de la primera carta a los Corintios, el saludo en Cristo y con Cristo a la comunidad. Eso inaugura una nueva experiencia de Pablo. Es en el encabezamiento de hoy señalamos la teología de la santificación del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Es Él, Cristo, quien lleva la iniciativa, y por eso Pablo sabe que su misión es tan importante en medio de la comunidad que Él ha engendrado en su Señor. Una comunidad que le dará mucho que hacer, pero a la que no niega el título de salvación y santificación. Pablo era un hombre de personalidad fuerte, diríamos nosotros testarudo, con una voz fuerte, potente, que hoy necesitamos ser muchos de los presbíteros, incluso muy enamorado de su apostolado. Pero nada es sin Cristo, su Señor, y esto se debe poner de manifiesto desde el principio para todo lo que nos admite. Por eso la homilética debe estar centrada en el mensaje de Jesús, no en historias ni en libros que estoy leyendo, porque ese no es mi papel. Mi papel es evangelizar. Como presbítero, como diácono, esa es la tarea en la misión de la homilética, dar a conocer a Jesús desde el principio de las lecturas, y no hablando de historias o de situaciones de la vida personal. No, es centrarse realmente en el Evangelio, en las lecturas y en lo que implica el anuncio de ese querigma. A veces nos equivocamos nosotros. Por eso el Evangelio de este domingo, del capítulo 1 de San Juan, es el don del bautismo en el Espíritu. En este domingo es de transición, que de alguna manera se recrea en pocos momentos en el mensaje del domingo, en relación al pasado. Quizás para señalar con la más fuerza la importancia de lo que significan los comienzos de la vida pública de Jesús. Es verdad que históricamente nos hubiera gustado saber día a día lo que Jesús pudo hacer y sentir desde su nacimiento. Eso es una batalla a veces por curiosidad, pero es de pérdida, porque el silencio y el misterio de Nazaret, hasta que se decide salir de su pueblo, debe maravillarnos como una posibilidad del proyecto de Dios, en el que no ocurre nada extraordinario, porque lo extraordinario es que Dios aprende a ser hombre, humanamente. Y eso es lo que nos cuesta entender muchas veces. Tampoco el Evangelio de Juan nos va a ofrecer demasiados datos, por el contrario, pone sobre la boca de Juan el Bautista unas afirmaciones que llaman la atención. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entre comillas. ¿Es posible que un cordero se atreva con el pecador del mundo? Porque él saluda así Juan el Bautista. De todas formas, no debemos pasar por alto, como dice el Cordero de Dios, amnos tou theo. La opinión más extendida es que ya está aquí, se está apuntando a la Pascua. El Cordero Pascual que se sacrificaba en el templo para rememorar la liberación de Egipto. Un cordero frente al poder del mundo es demasiado, pero esa es la lucha que en la teología de Juan se ha de poner de manifiesto. Vida, muerte, amor, odio, luz y tinieblas son los contrastes con los cuales se expresa la misión de Jesús. Este de hoy es uno de los textos de densidad cristológica inigualable.
Su lectura se puede dividir en dos, versículos 29 al 31 y versículos 32 y 34. Sabemos que el Evangelio de Juan no se anda por las ramas en lo que respecta a las afirmaciones cristológicas de títulos sobre Jesús. Por eso se ha dicho, con la razón, que las afirmaciones del Evangelio de Juan responden a una época bien tardía del Nuevo Testamento. Esto no significa que se haya desfigurado la base histórica del cristianismo primitivo, simplemente que se dan pasos muy avanzados. Efectivamente, sabemos que el Evangelio de Juan tampoco es el resultado de una mano sola en su redacción o confesión, sino de varias manos, de varias épocas, a la vez que se perciben polémicas y otras semejantes. El texto de hoy es típico en este sentido. El contraste entre Juan y Jesús es patente, como se describiera el amanecer y el mediodía, entre las sombras y la luz, entre el agua y el espíritu. En el texto queda patente que Juan actuaba por medio del bautismo de agua para la conversión. De Jesús se requiere afirmar que trae el bautismo nuevo, radical, en el espíritu, para la misma conversión y para la vida. Uno es algo ritual y externo. El de Jesús es interior y profundo. Sin espíritu todo puede seguir igual, incluso la religión más acendrada. Esto es que el texto de Juan, de nuestro evangelista, quiere subrayar, y el hecho es de que lo presenta al principio como un cordero, indica que es una fuerza, estará en la debilidad e incluso en la mansedumbre de un cordero, signo bíblico de dulzura, dispuesto a ser degollado. En definitiva, el pecado absoluto del mundo será vencido por el poder del Espíritu que trae Jesús. El bautismo de agua puede y tiene sentido, pero para significar el bautismo es sumergirse en el Espíritu de Dios que trae Jesús. Probablemente se quiere combatir a algunos discípulos de Juan el Bautista, que pertenecían a la comunidad joánica y necesitaban un testimonio de esta envergadura, porque todavía no habían comprendido verdaderamente el papel del Bautista como anunciador del verdadero Mesías. Juan, frente a Jesús, no tiene sino agua para purificar, pero eso es muy poco para purificar los corazones. Así lo reconoce. Solamente el Espíritu que he recibido trae a Jesús y es capaz de lograr ese cambio de lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra voluntad. Se quiere poner de manifiesto, pues, que Juan el Bautista pide a sus discípulos que desde ahora lo dejen a él y sigan al que se atreve a llamar, propio de la teología joánica, el Hijo de Dios. Su papel está cumplido. Saber ser amigo del esposo, como se dirá en otra ocasión. Entonces recordemos a Juan cuando dice, este es el Cordero, ¿sí? Seguidlo. A veces nosotros no entendemos muchas cosas. Por eso Juan nos dice, preparad el camino, allanar los senderos, ¿sí? Detrás de mí viene uno a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Y él da testimonio. Por eso, queridos hermanos, cuando veamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escuchemos las palabras y meditemos en la profundidad de lo que vamos a recibir. Recibimos al Cordero que nos quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos acompañe durante esta semana y que nos ayude a descubrir cuál es mi papel en la misión y cómo lo voy a vivir. Un feliz domingo para todos. Gracias por escuchar Reflexión Dominical para Laicos, donde Jesús es Señor. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con tus familiares y amigos. ¡Viva Cristo Rey!